En la víspera de la boda de mi hijo, mi nuera gritó: «Mañana ya no serás parte de la familia». Al día siguiente, nadie creyó lo que hice en la iglesia. Hay palabras que te perforan como cuchillos, y hay gritos que te arrancan pedazos del alma que jamás vuelven a crecer. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogando. Era viernes por la noche en Madrid, en el jardín trasero de la casa que Fernando y yo compramos hace 25 años en Chamberí. Las mismas paredes que habían visto crecer a nuestro hijo Julián, que habían escuchado sus primeras palabras, que habían absorbido mis lágrimas cuando su padre nos abandonó hace 12 años. Ahora, esas mismas paredes serían testigos del momento que cambiaría mi vida para siempre. El aroma a paella valenciana que yo había preparado desde las 5 de la mañana se mezclaba con el perfume caro de los invitados. Había pasado 3 días cocinando para 60 personas. Paella, tortilla española, jamón ibérico que compré con mis ahorros del taller de costura, croquetas caseras que me llevaron toda la madrugada del jueves. Mis manos, ásperas y cansadas de tanto trabajar, habían amasado cada bocado con amor, pensando en la felicidad de mi hijo. Llevaba puesto mi vestido azul marino, el que había apartado durante 6 meses en el Corte Inglés pagándolo a plazos. Me había peinado en la peluquería de Carmen, la misma donde me arreglé para mi propia boda hace 26 años. Quería estar perfecta para el ensayo, para demostrarle a la familia de Leticia que la madre de Julián también tenía clase, aunque trabajara con sus manos y viviera en un piso de 70 metros cuadrados. Leticia Ruiz Mendoza. Así se presentaba siempre, con ese apellido compuesto que sonaba como dinero y abolengo, rubia de peluquería, con esas extensiones perfectas que yo nunca podría pagarme, uñas de gel que cambiaba cada semana, bolsos que costaban más que mi sueldo mensual. La hija de un empresario textil que tenía fábricas en Valencia, según presumía cada vez que podía. Yo estaba en la cocina, sirviendo las últimas bandejas, cuando escuché su voz elevarse por encima del murmullo de las conversaciones. Al principio pensé que eran risas, esa alegría típica de las celebraciones familiares. Pero cuando me asomé por la ventana de la cocina, vi algo que me heló la sangre. Leticia tenía en sus manos el álbum de fotos que yo había preparado como sorpresa. 200 fotografías de Julián desde bebé hasta ahora, cada una pegada con cuidado, con pequeñas notas escritas a mano contando anécdotas. Aquí está Julián con su primera bicicleta, que compré trabajando doble turno en Navidad. Su graduación del colegio, el día más orgulloso de mi vida. Cuando se rompió el brazo jugando fútbol y dormí 3 noches en el hospital. ¿En serio, Julián?, decía Leticia sosteniendo el álbum como si fuera basura. ¿Tu madre aún te trata como si fueras un niño de 5 años? Esto es patético. Los invitados se habían callado. Mi hijo estaba de pie junto a ella, con su traje nuevo, ese que yo le había ayudado a elegir en Zara el mes pasado. Su cara mostraba incomodidad, pero no decía nada. Nada. «Leticia, por favor», murmuró Julián, pero su voz sonaba débil, avergonzada. «No, no», siguió ella, alzando la voz cada vez más. «Es hora de que alguien le diga las cosas claras a tu madre. Ha sido muy dulce hasta ahora, pero necesita entender cuál es su lugar». Sentí como si una mano invisible me apretara el pecho. Salí de la cocina secándome las manos en el delantal que llevaba puesto. Ese delantal con florecitas que mi suegra me había regalado años atrás. Los tacones me sonaron contra las baldosas del patio, y todos se giraron a mirarme. «¿Qué pasa aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Leticia se giró hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa fría, calculada, cruel. «Carmen, qué bueno que salgas de la cocina. Necesitamos hablar». La forma en que pronunció mi nombre, como si le diera asco en la boca, como si fuera algo sucio que tenía que escupir. «Julián y yo hemos estado hablando», siguió, caminando hacia mí con sus tacones de aguja que se clavaban en el césped artificial que yo había instalado con mis propias manos el verano pasado. «Y hemos decidido que mañana, después de la boda, las cosas van a cambiar». El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos esa complicidad que siempre habíamos tenido, esa conexión de madre e hijo que había sobrevivido a divorcios, crisis económicas, noches sin dormir cuando él tenía fiebre. Pero Julián miraba al suelo. «¿Qué quieres decir?», logré susurrar. Y entonces Leticia explotó, como un volcán, como una fiera que había estado esperando el momento perfecto para atacar. «Quiero decir que ya basta», gritó, y su voz resonó por todo el jardín, rebotando contra las ventanas del edificio de enfrente. «Basta de que aparezcas en nuestra casa sin avisar.
Basta de tus consejos no pedidos. Basta de que llames a mi marido todos los días como si fuera tu esposo. Las palabras me golpeaban como piedras. Los invitados se habían quedado congelados, con las copas de sangría a medio camino hacia sus bocas. «A partir de mañana ya no serás parte de esta familia», siguió gritando, acercándose tanto que podía ver el brillo del maquillaje carísimo en su cara. «Haznos el favor de no aparecer. No en nuestra casa, no en nuestros planes, no en nuestras vidas». El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Mis manos temblaron y se me cayó el álbum de fotos que había rescatado de las suyas. Las fotografías se desparramaron por el suelo. Julián de bebé, Julián en su primera comunión, Julián graduándose de la universidad. Toda una vida de amor maternal pisoteada literalmente por los tacones de una mujer que llevaba conociéndolo apenas 2 años. Y entonces, lo que más me dolió, Julián siguió mirando al suelo. No me defendió. No le dijo que parara. No me abrazó. Se quedó ahí, callado, como si yo fuera realmente un estorbo que había que quitar del medio. El álbum seguía abierto en el suelo, y podía ver la foto donde Julián, con 7 años, me abrazaba después de que su padre se fuera. «Mamá, no llores. Yo te voy a cuidar siempre», me había dicho esa noche. Pero ahora, 21 años después, ese mismo niño me dejaba ser humillada frente a extraños sin decir una sola palabra. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cocina hasta las 4 de la madrugada, con una taza de manzanilla fría entre las manos, mirando las fotos desparramadas sobre la mesa de fórmica que había comprado de segunda mano cuando Julián tenía 8 años. La misma mesa donde él había hecho los deberes toda su infancia, donde habíamos desayunado churros los domingos, donde había firmado su primer contrato de trabajo. Cada imagen era un puñal clavado en mi memoria. Ahí estaba yo, con 23 años, sosteniendo en brazos a un Julián recién nacido en el Hospital La Paz, sola porque Fernando había decidido que el parto no era cosa de hombres, y se había ido a tomar cervezas con sus amigos. Mis ojos hinchados de llorar durante 18 horas de labor, pero sonriendo porque finalmente tenía en mis brazos la razón de mi existencia. Ahí estaba Julián con 2 años, en su primer día de guardería en la escuela pública de al lado de casa. Yo había trabajado limpiando oficinas de madrugada para poder pagar la matrícula. Me levantaba a las 3 de la mañana, limpiaba 4 plantas de un edificio empresarial en Azca, volvía a casa a las 7 para preparar el desayuno de mi niño, lo llevaba corriendo a la guardería y luego me iba a mi trabajo oficial en el taller de costura de la señora Mercedes en la calle Fuencarral. 2 empleos para que mi hijo tuviera lo que otros niños tenían, para que nunca sintiera que le faltaba algo por culpa de tener una madre soltera. La foto que más me dolía era la de su 16º cumpleaños. Llevaba meses ahorrando para comprarle la PlayStation que tanto quería. Vendí mi alianza de bodas, la cadena de oro que mi abuela me había dejado, y hasta trabajé fines de semana haciendo arreglos a domicilio. Cuando llegué a casa esa tarde con la caja envuelta en papel azul, Julián se echó a llorar y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. «Mamá, eres la mejor madre del mundo. Nunca me voy a ir de tu lado», me había dicho. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Dónde había quedado ese hijo que me prometió que siempre me cuidaría? Recordé cuando Fernando nos abandonó. Julián tenía 11 años y se había vuelto el hombrecito de la casa de la noche a la mañana. Me ayudaba a tender la ropa, a hacer las compras en el Mercadona. Me consolaba cuando yo lloraba escondida en el baño pensando que él no se daba cuenta. «Mamá, papá es un cobarde. Nosotros somos más fuertes», me decía con esa seriedad de niño adulto que me partía el corazón. Fernando se había largado con su secretaria, una chica de 25 años que trabajaba en su empresa de seguros. Nos dejó una nota en la mesa de la cocina. «Carmen, esto no funciona. Me llevo mis cosas. No me busques». Como si 12 años de matrimonio se pudieran resumir en 3 líneas escritas a bolígrafo azul, en una hoja arrancada de una libreta escolar. Pero lo peor no había sido el abandono. Lo peor había sido descubrir, 3 meses después, que Fernando había vaciado nuestra cuenta de ahorros conjunta. 23.000 euros que yo había ido depositando céntimo a céntimo durante años, guardando hasta el último euro de las propinas de Navidad, ahorrando en comida, en ropa, en todo lo que no fuera absolutamente esencial para Julián. Se lo llevó todo, para empezar su nueva vida con su novia. Yo tuve que pedir un préstamo al banco para poder seguir pagando la hipoteca. Un préstamo que todavía estaba pagando, 12 años después. Pero nunca le conté nada de esto a Julián. Él no tenía por qué cargar con el peso de las decisiones de su padre. Cuando Julián cumplió 18 años y decidió estudiar Derecho, yo sabía que no tenía dinero para la universidad privada que él quería, pero también sabía que mi hijo era brillante, que se merecía las mejores oportunidades.
así que hipotequé la casa por segunda vez. Trabajé 3 empleos durante 5 años. El taller de costura por las mañanas, limpieza de oficinas por las tardes y cuidaba a la señora Amparo, una anciana con demencia, los fines de semana. Julián nunca supo lo que me costó su carrera. Nunca le conté que hubo meses en los que yo comía solo una vez al día para poder pagarle la residencia universitaria. Nunca le dije que vendía hasta mis pendientes de primera comunión para comprarle los libros de texto que costaban 300 euros cada uno. El día de su graduación, cuando lo vi con su toga y birrete caminando por el aula magna de la Universidad Complutense, pensé que todo había valido la pena. Me había sentado en primera fila, con mi mejor vestido, llorando de orgullo. Mi hijo es abogado, pensaba. Mi niño lo consiguió. Esa noche habíamos cenado en Casa Botín para celebrar. Yo había ahorrado durante 3 meses para poder permitirme llevar a mi hijo al restaurante más antiguo del mundo. Julián había levantado su copa de vino y había dicho: «Mamá, nada de esto habría sido posible sin ti. Te dedico todo lo que logre en la vida. Eres mi heroína». ¿Dónde había quedado ese hijo? ¿Qué le había hecho Leticia para transformarlo en el hombre que anoche se había quedado callado mientras ella me humillaba? Cuando Julián trajo por primera vez a Leticia a casa, hace 2 años, yo traté de ser la mejor suegra posible. Sabía lo importante que era para él que yo aprobara a su novia. Cociné durante 2 días, limpié la casa hasta que brillaba, me compré un vestido nuevo en Primark y me arreglé el pelo. Leticia llegó 1 hora tarde sin disculparse. Entró a mi casa mirando todo con una expresión de desdén que trató de disimular con una sonrisa forzada. «Qué acogedor», había dicho, mirando mi salón con el sofá que había comprado en una tienda de muebles de segunda mano, la televisión de 20 pulgadas que había sido mi regalo de cumpleaños a mí misma 5 años atrás, las cortinas que yo misma había cosido con tela del mercado. Durante la cena, apenas probó la fabada asturiana que había cocinado especialmente para ella. «Es que estoy a dieta», dijo, picoteando la lechuga que había pedido que le preparara por separado. Mientras tanto, criticó sutilmente todo. El barrio, el edificio sin ascensor, la decoración tan nostálgica de mi casa. Pero lo que más me dolió fue cómo trató a mi trabajo. Cuando le conté que era costurera, puso una cara como si le hubiera dicho que recogía basura. «Ah, qué interesante. Supongo que alguien tiene que hacer esos trabajos», había dicho, con esa sonrisa falsa que ya empezaba a conocer. Julián no dijo nada. Se limitó a cambiar de tema. Desde ese día, Leticia había empezado su campaña silenciosa pero constante para alejar a mi hijo de mí. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes. «Julián, tu madre te llama demasiado. Un hombre de tu edad debería tener más independencia». Luego, sugerencias sobre cómo yo invadía su espacio. «¿No te parece raro que tu madre tenga las llaves de tu piso?» Y finalmente, ataques directos a mi persona. «Tu madre necesita encontrar sus propios entretenimientos. No es sano que su vida gire tanto alrededor tuya». Y Julián había empezado a cambiar. Poco a poco, casi imperceptiblemente, como cuando una enfermedad te va consumiendo lentamente y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. Las llamadas telefónicas que antes eran diarias se volvieron semanales, luego quincenales. Nuestros almuerzos dominicales en mi casa, esa tradición sagrada que habíamos mantenido durante más de 20 años, empezaron a cancelarse con excusas cada vez más elaboradas. «Mamá, lo siento, pero Leticia tiene una comida familiar». «Mamá, se nos olvidó que habíamos quedado con unos amigos». «Mamá, Leticia no se siente bien, mejor otro día». Leticia nunca se sentía bien cuando se trataba de visitarme, pero lo que más me dolía era ver cómo mi hijo, mi Julián, empezaba a hablarme diferente. Ya no era mamá con esa calidez de siempre. Ahora era Carmen cuando estaba con ella delante, como si mi maternidad fuera algo vergonzoso que había que ocultar. Empezó a criticar cosas que antes valoraba. La comida que yo cocinaba era demasiado pesada. Mi forma de vestir era muy de pueblo. Hasta mi acento madrileño, ese que él había heredado y que siempre me había hecho gracia, ahora le parecía un poco ordinario. «Mamá, deberías apuntarte a clases de protocolo», me dijo un día, después de que Leticia se quejara de que yo comía el pescado incorrectamente durante una cena en un restaurante caro al que ellos me habían llevado por mi cumpleaños. Me quedé helada. Yo, que había criado a un niño maravilloso trabajando 18 horas diarias, que le había enseñado valores, respeto, amor por la familia, ahora necesitaba clases de protocolo para estar a la altura de su novia, pero aún así seguí tragándome todo, convenciéndome de que era normal, que las nueras siempre marcaban territorio, que Leticia solo necesitaba tiempo para conocerme mejor. El primer gran golpe llegó en mi cumpleaños del año pasado. Yo había organizado una pequeña cena en mi casa, como siempre.
Invité a mis vecinos del edificio, a Carmen la peluquera, a Mercedes de la sastrería, a mi hermana Rosa, gente sencilla, trabajadora, que me quería de verdad. Julián llegó 2 horas tarde, solo. Leticia tenía una migraña, me dijo, pero yo pude oler su perfume en su chaqueta. Había estado con ella y habían decidido que mi cumpleaños no era lo suficientemente importante. Durante toda la cena estuvo mirando el móvil, contestando mensajes de ella mientras yo soplaba las velas de la tarta que había comprado en la pastelería de la esquina con mis últimos ahorros del mes. «Mamá, tengo que irme», me dijo antes de que termináramos de cenar. «Leticia me necesita». Se fue y me dejó con los platos por fregar y los invitados incómodos, viendo cómo mi propio hijo me abandonaba en mi cumpleaños. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero al día siguiente él me llamó como si nada hubiera pasado. «¿Qué tal la cena, mamá? Espero que te lo pasaras bien». Como si no hubiera estado ahí, como si no hubiera visto mi cara de decepción cuando se marchó. Los meses siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones que Leticia disfrazaba de preocupación por Julián. «Carmen, ¿no crees que ya es hora de que Julián tenga su propia vida? Un hombre de 30 años que va a casa de su madre cada domingo no es normal. Carmen, deberías buscarte aficiones. Mi madre hace pilates, juega al bridge, tiene su vida social. Tú dependes demasiado de Julián emocionalmente. Carmen, cuando tengamos hijos, espero que respetes nuestro espacio familiar. Los abuelos que se meten mucho en la educación de los nietos causan muchos problemas». Y yo me callaba. Me tragaba cada comentario venenoso con una sonrisa, porque no quería ser el tipo de suegra que causa problemas. Porque amaba a mi hijo más que a mi propia dignidad. El segundo gran golpe llegó hace 6 meses, cuando Julián me pidió que le devolviera las llaves de su piso. «Mamá, Leticia piensa que no está bien que tengas llaves de nuestra casa. Dice que violamos su intimidad». ¿Su intimidad? Yo, que había limpiado vómitos, curado heridas, consolado pesadillas. Yo, que me había partido el lomo para que él tuviera ese piso. Yo, que había hipotecado mi propia casa para pagarle la entrada. Pero, hijo, ¿y si os pasa algo? ¿Y si tenéis una emergencia?, le pregunté. «Mamá, somos adultos. Si hay una emergencia, llamaremos a los bomberos». Los bomberos. Mi hijo prefería llamar a desconocidos antes que a mí en caso de emergencia. Le devolví las llaves con las manos temblorosas, y él se las guardó en el bolsillo como si fueran monedas sin valor, sin mirarme a los ojos. El tercer gran golpe fue hace 3 meses, cuando me enteré por casualidad de que Leticia había estado contándole a todo el mundo que yo era una madre demasiado pegajosa, de esas que no dejan crecer a los hijos. Me lo contó Mercedes de la sastrería, que se había encontrado con una prima de Leticia en el mercado de San Miguel. «Carmen, no sé si debería decírtelo, pero esa chica anda diciendo por ahí que tú eres muy pesada, que no dejas respirar a Julián, que él está harto, pero no se atreve a decírtelo porque le das pena». Me quedé clavada en medio de la sastrería, con un vestido a medio arreglar en las manos. ¿Pena? ¿Mi hijo sentía pena por mí? Esa noche intenté hablar con Julián. Lo llamé al móvil, pero me saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje. «Hijo, necesito hablar contigo. Es importante». Me devolvió la llamada 3 días después. «Mamá, he estado muy liado con el trabajo». «¿Qué pasaba?» «Julián, me han dicho que Leticia anda comentando cosas sobre mí por ahí. Cosas que no son ciertas. Me gustaría que habláramos». Hubo un silencio largo, demasiado largo. «Mamá, Leticia no es así. Seguramente es un malentendido. Tú sabes cómo es la gente. Les gusta inventar chismes». No me defendió. No dijo, «Eso es mentira. Mi madre es maravillosa». No dijo, «Voy a hablar con Leticia para aclarar esto». Simplemente minimizó mi dolor y protegió a la mujer que me estaba destrozando. Ahí fue cuando empecé a entender que había perdido a mi hijo, que ya no era su prioridad, que 29 años de amor incondicional habían sido borrados por 2 años de manipulación calculada. Pero aún así, seguí tragándome todo. Seguí sonriendo cuando me saludaba con frialdad. Seguí cocinando su plato favorito cuando venía a casa, que ya era solo una vez al mes. Seguí fingiendo que no me dolía cuando hablaba de nuestros planes, refiriéndose solo a él y a Leticia, porque pensaba que el amor de una madre era incondicional, que mi trabajo era querer sin esperar nada a cambio, que los hijos tenían derecho a herir a sus madres porque el amor maternal lo aguanta todo. Hasta anoche, hasta que Leticia me gritó delante de 60 personas que ya no era parte de la familia, hasta que mi hijo, mi bebé, el niño que yo había alimentado con mi propia leche, se quedó callado mientras me humillaban como a un perro, hasta que entendí que hay límites que ni el amor de madre puede cruzar, y que yo había llegado al mío. El sábado amaneció gris, como si hasta el cielo de Madrid supiera que algo terrible iba a pasar ese día. Me desperté en el sofá de mi salón,
con el cuello rígido y las fotos todavía desparramadas por el suelo. Había unas ojeras moradas bajo mis ojos que el corrector no iba a poder disimular. La boda era a las 5 de la tarde en la parroquia de San Jerónimo el Real, esa iglesia preciosa del Paseo del Prado, donde Julián había hecho la primera comunión. Yo me había emocionado tanto cuando me contó que se iba a casar ahí. Mamá, quiero casarme donde hice mi primera comunión, para que tú te sientas como en casa. ¿Cómo podía el mismo hombre que había dicho esas palabras hace 6 meses permitir que su novia me humillara públicamente? Me duché despacio, dejando que el agua caliente se llevara las lágrimas de la noche anterior. Me puse el vestido azul marino que tanto me había costado. Me maquillé con cuidado para tapar las evidencias del llanto. Y me recogí el pelo en un moño bajo y elegante. Quería estar perfecta. Quería demostrarles a todos que Carmen Herrera tenía dignidad, aunque la hubieran pisoteado la noche anterior. Pero cuando llegué a la puerta de casa, con el bolso en la mano y las llaves del coche entre los dedos, algo me detuvo. Una voz interior que nunca había escuchado antes. Una voz que no tenía nada que ver con el amor maternal o el sacrificio incondicional. ¿Para qué vas? ¿Para sentarte en esa iglesia y fingir que eres feliz viendo casarse a tu hijo con la mujer que te odia? ¿Para sonreír en las fotos mientras ella te mira con desprecio? ¿Para que te sienten en la mesa del fondo, junto a los conocidos lejanos, mientras ella disfruta de su triunfo? Me quedé ahí parada, con la mano en el pomo de la puerta, durante 10 minutos largos, pensando en todas las veces que me había tragado humillaciones por amor, pensando en todas las veces que había puesto la felicidad de mi hijo por encima de mi propia dignidad. Y por primera vez en 30 años decidí no hacerlo. Volví adentro. Me quité el vestido azul y me puse mi pijama de algodón. Preparé una manzanilla y me senté en mi sofá, con las fotos de Julián todavía esparcidas a mis pies como los pedazos de mi corazón roto. El teléfono empezó a sonar a las 4:30. Era mi hermana Rosa. «Carmen, ¿dónde estás? La boda empieza en media hora y no te veo por aquí». «No voy a ir, Rosa». «¿Cómo que no vas a ir? Es la boda de tu hijo. Mi hijo permitió que me humillaran anoche, y no dijo ni una sola palabra para defenderme. Así que hoy va a casarse sin mí». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Rosa conocía toda la historia. Había sido testigo de cómo Leticia me había ido despreciando poco a poco, pero como buena hermana mayor, siempre me había aconsejado tener paciencia, que ya se le pasará. «Carmen, piénsalo bien. Si no vas, esto se va a convertir en un escándalo. Todo el mundo van a hablar, y además, es tu único hijo». Precisamente por eso, Rosa. Porque es mi único hijo, porque le di toda mi vida. Y mira cómo me paga. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. A las 5:15 me sonó el timbre de casa. Era la señora Amparo, mi vecina del quinto, una mujer de 80 años que había sido mi confidente durante todos estos años duros. «Carmen, niña, ¿qué haces aquí? ¿No tenías boda hoy?» Le conté todo, desde la humillación de anoche hasta mi decisión de no ir. La señora Amparo me escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza, y cuando terminé, me dijo algo que me marcó para siempre. «Carmen, yo tuve 3 hijos. Uno murió en un accidente. Otro vive en Argentina y no sé nada de él desde hace 10 años. Y el tercero solo viene a verme cuando necesita dinero. ¿Sabes qué he aprendido? Que los hijos que no te respetan no merecen tu sacrificio. Y que una mujer que no se respeta a sí misma no puede esperar que otros la respeten». Se fue, dejándome con sus palabras resonando en la cabeza como campanadas. A las 7 de la tarde, cuando ya habrían terminado la ceremonia, mi teléfono explotó. Mensajes, llamadas perdidas, notas de voz. Julián había llamado 17 veces. Rosa, 8. Hasta gente que apenas conocía me había mandado mensajes preguntando dónde estaba. Pero no contesté a nadie. A las 8:30 sonó el timbre con insistencia. Era Julián. Lo supe antes de mirar por la mirilla porque reconocí su forma de tocar. 3 toques cortos, pausa, otros 3 toques. Como cuando era pequeño y volvía del colegio. Abrí la puerta. Estaba ahí parado, todavía con su traje de novio, la corbata aflojada, el pelo revuelto. Tenía los ojos rojos y una expresión que no le veía desde que era niño. «Mamá, ¿por qué no viniste?» La pregunta me dolió más que todos los gritos de Leticia juntos, porque la hizo con la voz quebrada de mi niño pequeño, con esa inocencia que ya creía perdida para siempre. «¿En serio me preguntas eso, Julián? ¿En serio no sabes por qué no fui?» Se quedó callado, mirando al suelo, igual que anoche. «Tu esposa me gritó delante de 60 personas que ya no era parte de la familia, y tú te quedaste callado. ¿Qué esperabas? ¿Que fuera a aplaudir mientras me despreciaban? Mamá, yo no sabía qué hacer. Leticia estaba muy nerviosa. Era el día antes de la boda. «¡Julián!», le grité, y mi propia voz me sorprendió. «Yo soy tu madre.
La mujer que se partió el lomo para criarte. La que vendió hasta su alianza de bodas para comprarte una PlayStation. La que trabajó 3 empleos para pagarte la universidad. ¿Y no sabías qué hacer cuando me humillaron? Se echó a llorar. Mi hijo de 30 años se echó a llorar como un niño pequeño. Mamá, lo siento. Lo siento muchísimo. Sé que lo hice mal. Sé que debería haberte defendido. ¿Y dónde estabas cuando necesitaba que me defendieras? ¿Dónde estabas cuando tu esposa me trataba como a una estorbo todos estos meses? No lo sé, mamá. No lo sé. Leticia me decía que tú eras demasiado posesiva, que no me dejabas crecer. Y yo le creí. Ahí estaba. La confesión que había estado esperando durante meses. Mi hijo había elegido creer a una extraña antes que confiar en 30 años de amor maternal. ¿Posesiva, Julián? ¿Llamarte una vez por semana es ser posesiva? ¿Invitarte a comer los domingos es no dejarte crecer? ¿Preocuparme por tu felicidad es ser una madre tóxica? No, mamá, no. Entonces, ¿por qué la creíste a ella y no a mí? ¿Por qué cuando tu madre te decía que esa mujer me estaba haciendo daño, tú la defendías a ella? Julián se desplomó en mi sofá, con la cabeza entre las manos. Porque estoy enamorado de ella, mamá. Y porque me hizo creer que tú y ella no podían convivir, que tenía que elegir. ¿Y elegiste? Sí, susurró. Y elegí mal. Esas 3 palabras me dolieron más que toda la humillación de anoche, porque significaban que mi hijo sabía que había perdido algo valioso, pero había tardado demasiado en darse cuenta. ¿Dónde está tu esposa ahora? Le pregunté. En el hotel, llorando. Dice que arruinaste su boda perfecta. ¿Qué vas a pagar por esto? Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué voy a pagar por qué? ¿Por no ir a un sitio donde no me querían? Mamá, está muy enfadada. Dice que le has hecho quedar mal delante de toda su familia, que todo el mundo estuvo preguntando por qué no estaba la madre del novio. Y ahí fue cuando lo entendí. Leticia no estaba triste por mi ausencia. Estaba furiosa porque mi decisión había puesto en evidencia que había algo podrido en su matrimonio perfecto, que la madre del novio prefería quedarse en casa antes que celebrar su boda. Julián, dime una cosa con sinceridad. ¿Tú eres feliz con ella? Mi hijo levantó la cabeza y me miró a los ojos por primera vez en meses, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. Miedo. No lo sé, mamá. Ya no sé nada. Esa confesión de mi hijo me partió el alma de una forma diferente. No era rabia lo que sentía, sino una tristeza profunda al darme cuenta de que Leticia no solo me había quitado a mi hijo, sino que lo había convertido en un hombre inseguro y confundido. Julián se quedó en mi casa hasta muy tarde esa noche. Hablamos como no lo habíamos hecho en 2 años. Me contó cosas que me helaron la sangre, cómo Leticia revisaba su móvil cada noche para ver con quién hablaba, cómo le había hecho eliminar de sus contactos a varios amigos que no le convenían, cómo controlaba hasta la ropa que se ponía para ir al trabajo. Mamá, cuando hablo contigo por teléfono, ella se pone nerviosa. Me hace preguntas. ¿De qué habéis hablado? ¿Por qué tardas tanto en colgar? ¿Qué te ha dicho de mí? ¿Y tú le contestas? Al principio no, pero insistía tanto que al final acababa contándoselo todo. Decía que las parejas no se deben ocultar nada, que los secretos destruyen las relaciones. Me quedé callada, procesando la información. Leticia no solo me había declarado la guerra a mí, le había declarado la guerra a cualquiera que tuviera influencia sobre Julián. Cuando se fue esa noche, abrazándome fuerte y prometiéndome que las cosas iban a cambiar, yo ya sabía que no sería tan fácil. Leticia no iba a dejar que su flamante esposo se acercara a mí sin pelear, y tenía razón. Los siguientes días fueron una pesadilla. Leticia empezó su campaña de venganza de forma sistemática y cruel. Primero, llamó a mi hermana Rosa para contarle su versión de los hechos. Rosa, tu hermana está muy enferma mentalmente. Arruinó mi boda por celos. Julián está destrozado, pero no se atreve a cortar con ella porque le da lástima. Creo que Carmen necesita ayuda profesional. Rosa me llamó preocupada. Carmen, esa chica dice que tienes problemas mentales, que has amenazado con hacerle daño. ¿Qué? ¿Cuándo he amenazado yo a nadie? No lo sé, hermana, pero suena muy convincente. Y Julián no la contradice. Ahí empezó todo. Leticia había encontrado la fórmula perfecta. Utilizar mi ausencia en la boda como prueba de que yo estaba desequilibrada. Y lo peor era que mi propio hijo, en su confusión y culpabilidad, no me defendía con la firmeza necesaria. El segundo ataque fue más directo. Leticia empezó a contactar con gente del barrio, presentándose como la preocupada nuera, que necesitaba ayuda para lidiar con una suegra problemática. Mercedes, de la sastrería, me contó que una chica muy elegante había ido a preguntarle por mí. Carmen, vino una jovencita diciendo que era tu nuera,
preguntando si tú te comportabas raro últimamente, que si habías dicho cosas extrañas, que si parecías triste o agresiva. Le dije que tú estabas perfectamente, pero insistió mucho. Me dio muy mal rollo. La cosa se puso peor cuando Leticia decidió involucrar a las redes sociales. Hizo una publicación en Facebook que se volvió viral en cuestión de horas. Ayer fue el día más triste de mi vida. No por casarme, que fue maravilloso, sino porque la madre de mi marido decidió arruinar nuestro día especial por celos y envidia. Estoy muy preocupada por la salud mental de esta señora, que necesita ayuda urgentemente. Espero que Dios la bendiga y le dé paz. La publicación tenía más de 300 comentarios. Gente que ni me conocía opinando sobre mi comportamiento inaceptable, diciendo que las suegras tóxicas éramos un problema social, que yo necesitaba terapia psicológica. Algunas vecinas del edificio empezaron a mirarme raro. Concha, del tercero, me paró en el ascensor para preguntarme si me encontraba bien. Carmen, hija, me han dicho que tuviste un problema en la boda de tu hijo. ¿Estás pasando por una mala racha? La humillación era total. Leticia había convertido mi decisión de mantener la dignidad en evidencia de mi inestabilidad mental, pero lo peor estaba por llegar. El miércoles por la mañana, mientras desayunaba sola en mi cocina, llamaron a la puerta. Eran dos mujeres de mediana edad, vestidas de forma conservadora, con carpetas en las manos. ¿Carmen Herrera García? Sí, soy yo. Somos del Departamento de Servicios Sociales. Hemos recibido una denuncia sobre su comportamiento. ¿Podemos pasar? Sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada encima. ¿Servicios sociales? ¿Qué denuncia? Las mujeres se sentaron en mi sofá, en el mismo sitio donde 3 días antes había llorado mi hijo. Una de ellas, la más mayor, me explicó la situación con voz profesional pero no unkind. Señora Herrera, hemos recibido una denuncia de una familiar suya alegando que usted presenta comportamientos erráticos que podrían indicar problemas de salud mental. Según el denunciante, usted ha tenido episodios de agresividad, ha hecho amenazas y está atravesando una crisis que podría requerir intervención profesional. ¿Una familiar mía? ¿Quién? La denuncia está firmada por Leticia Ruiz Mendoza Herrera, que se identifica como su nuera, y está respaldada por el testimonio de su hijo, Julián Herrera García. El mundo se me vino abajo. Mi hijo había firmado un papel diciendo que yo estaba loca. Tiene que haber un error, balbuceé. Mi hijo no haría eso. La trabajadora social más joven me mostró una copia del documento. Ahí estaba la letra de Julián, su firma, su DNI, declarando que su madre había mostrado signos preocupantes de inestabilidad y que necesitaba evaluación psicológica urgente. Señora Herrera, entendemos que esto puede ser muy duro, pero necesitamos evaluar la situación. ¿Ha tenido usted pensamientos de hacerse daño? ¿O de hacer daño a otros? Por supuesto que no. ¿Ha consumido alcohol o medicamentos de forma excesiva últimamente? No. Yo no bebo apenas, y solo tomo ibuprofeno cuando me duele la cabeza. Las preguntas continuaron durante 1 hora. Mi historial médico, mis relaciones sociales, mi trabajo, mis finanzas, toda mi vida diseccionada por dos extrañas que me trataban como si fuera una criminal o una enferma mental. Cuando se fueron, prometiéndome que solo era una evaluación rutinaria, me quedé temblando en mi sofá. Leticia había jugado su carta más cruel. Había convencido a mi hijo de que yo estaba loca. Y Julián, en su confusión y manipulación, había firmado un documento que podría arruinar mi vida. Esa tarde, Julián apareció en mi casa sin avisar. Venía pálido, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Mamá, tenemos que hablar. ¿Tenemos? ¿O me vas a decir lo que tu esposa te ha mandado decir? Se sentó frente a mí, pero no podía mirarme a los ojos. Mamá, yo no quería firmar ese papel. Pero Leticia me dijo que era la única forma de conseguirte ayuda. Que si realmente te quiero, debo ayudarte a superar tus problemas. ¿Qué problemas, Julián? ¿Cuáles son exactamente mis problemas? Mamá, no fuiste a mi boda, porque tu mujer me humilló públicamente la noche anterior. Ya, pero la gente normal no reacciona así. La gente normal se traga las cosas por amor a la familia. Ahí estaba. Leticia había conseguido convencer a mi hijo de que mi dignidad era una enfermedad mental, que defenderme a mí misma era un comportamiento anormal. Julián, mírame a los ojos y dime una cosa. ¿Tú realmente crees que estoy loca? Por fin me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo peor. Dudas. No sé qué creer, mamá. Leticia me enseña artículos en internet sobre madres controladoras, sobre síndrome del nido vacío, sobre mujeres mayores que no aceptan que sus hijos crezcan, y dice que tú encajas en todos esos perfiles. ¿Y qué dice tu corazón, Julián? Después de 30 años conmigo, ¿qué te dice tu corazón?
Hubo un silencio larguísimo. Mi hijo luchando entre 30 años de amor maternal y 2 años de manipulación sistemática. Mi corazón me dice que te quiero, mamá, pero también me dice que algo ha cambiado en ti, que ya no eres la misma de antes. Tienes razón, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que había sonado en meses. Ya no soy la misma. Antes me tragaba todo por amor. Antes ponía tu felicidad por encima de mi dignidad. Antes creía que ser buena madre significaba dejar que me pisotearan sin quejarme. ¿Y ahora? Ahora he entendido que una madre que no se respeta a sí misma no puede enseñar a su hijo a respetar a las mujeres, y que un amor que te exige humillarte no es amor, es dependencia emocional. Julián se quedó callado, procesando mis palabras. ¿Eso significa que ya no me quieres? La pregunta me rompió el corazón, porque venía del niño asustado que todavía vivía dentro de mi hijo adulto. Julián, te voy a querer hasta el día que me muera. Eres lo más importante de mi vida, pero ya no voy a permitir que me falten al respeto por quererte. Ni tu mujer, ni tú, ni nadie. Se fue sin decir nada más. Pero antes de salir, se giró hacia mí. Mamá, ¿y si Leticia tiene razón? ¿Y si realmente necesitas ayuda? Entonces la buscaré yo sola. Pero no porque ella me obligue, sino porque yo decida que la necesito. Cuando cerré la puerta detrás de él, supe que había perdido a mi hijo, pero también supe que había encontrado algo que creía perdido para siempre: mi dignidad. Los días siguientes fueron los más duros de mi vida. Leticia había conseguido lo que quería: aislarme completamente. Mi propia hermana Rosa me llamaba menos. Por si acaso, yo realmente tenía problemas mentales. Los vecinos me miraban con lástima o desconfianza. ¿Y Julián? Julián había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera existido. Pero fue precisamente en esa soledad donde empecé a encontrarme a mí misma. Una mañana, mientras tomaba café en mi cocina, decidí hacer algo que no había hecho en 30 años: pensar en Carmen. No en Carmen la madre de Julián, no en Carmen la exesposa de Fernando, no en Carmen la suegra problemática, solo en Carmen. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo por mí? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión pensando en mi propia felicidad? No lo recordaba. Decidí empezar poco a poco. Me compré una libreta pequeña, de esas con tapas de flores que venden en los chinos, y empecé a escribir. Primero, una lista de todas las cosas que había sacrificado por Julián a lo largo de los años. No para victimizarme, sino para tomar conciencia. 1. Dejé mis estudios de enfermería cuando me quedé embarazada. 2. Vendí mi moto, que era mi única afición, para comprar la cuna. 3. Nunca volví a quedar con mis amigas de la infancia después del divorcio, porque todo mi tiempo libre era para él. 4. Rechacé 2 ofertas de trabajo mejor pagadas porque implicaban viajar y no quería estar lejos de casa. 5. No volví a salir con ningún hombre después de Fernando, porque creía que Julián me necesitaba solo para él. La lista siguió durante 3 páginas. 30 años de decisiones tomadas pensando exclusivamente en mi hijo. 30 años sin preguntarme qué quería Carmen para Carmen. La segunda lista fue más difícil. Cosas que quiero hacer antes de morirme. Me quedé con la libreta en blanco durante 2 horas. No se me ocurría nada. Llevaba tanto tiempo viviendo para otros que había olvidado completamente qué me hacía feliz a mí. Finalmente, escribí. 1. Volver a estudiar enfermería. Era un sueño que había enterrado tan profundamente que me sorprendió verlo aparecer de nuevo. Pero ahí estaba, con 53 años, queriendo retomar los estudios que había dejado a los 23. Al día siguiente hice algo que no había hecho nunca. Fui sola al cine. Vi una película francesa sobre una mujer que enviudaba y decidí a recorrer Europa sola. Lloré en la oscuridad de la sala, pero no de tristeza. Lloré de alivio, porque por primera vez en décadas estaba haciendo algo solo por el placer de hacerlo. Cuando salí del cine, mi móvil tenía 7 llamadas perdidas de Julián. Las ignoré. Por la noche, él apareció en mi casa. Esta vez no venía pálido y confundido. Venía enfadado. Mamá, ¿por qué no me coges el teléfono? Porque estaba ocupada. ¿Ocupada haciendo qué? Viviendo mi vida, Julián. Esa vida que según tu esposa es tan problemática. Se sentó en mi sofá sin que lo invitara, con esa actitud de hijo que asume que tiene derecho a invadir el espacio de su madre cuando le apetece. Mamá, tenemos que arreglar esto. Leticia está muy preocupada por ti. ¿Leticia está preocupada por mí? Qué curioso, porque lo que me parece es que está encantada de haberme alejado de tu vida. No digas eso. Ella solo quiere lo mejor para nuestra familia. ¿Nuestra familia? Julián, mírame bien. Mírame y dime, ¿cuándo fue la última vez que me incluiste como parte de vuestra familia? Mi hijo se quedó callado. ¿Cuándo fue la última vez que me invitasteis a cenar?
¿Cuándo fue la última vez que me contaste algo importante de tu vida sin que tuviera que enterarme por casualidad? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste para preguntarme cómo estaba, sin que fuera para pedirme algo o para regañarme por algo que había hecho mal? Mamá. No, Julián. No me llames mamá con esa voz. Durante 2 años he estado muriendo poco a poco viendo cómo me apartabas de tu vida, pero callándome porque creía que era lo que una buena madre debía hacer. Tragándome el desprecio de tu esposa porque pensaba que el amor de madre era incondicional e infinito. Me levanté y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Necesitaba hacer algo con las manos para no temblar. Pero ¿sabes qué he descubierto estos días? Que el amor sí tiene límites. Y que una madre que permite que la maltraten no está dando un buen ejemplo a su hijo. Cuando volví al salón, Julián tenía la cabeza entre las manos. Mamá, yo no quería que las cosas llegaran a este punto, pero llegaron. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. Leticia dice que si sigo hablando contigo, va a pedirme el divorcio. Dice que no puede estar casada con un hombre que no es capaz de poner límites a una madre tóxica. Ahí estaba. La amenaza final. La manipulación definitiva. ¿Y tú qué le has dicho? Que necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para pensar el qué, Julián? Si tu madre es más importante que tu esposa. Si 30 años de amor maternal valen más que 2 años de matrimonio. No pongas las cosas así, mamá. ¿Cómo las pongo entonces? Porque desde donde yo lo veo, tu esposa te ha puesto en la tesitura de elegir entre ella y yo. Y tú, en lugar de decirle que esa es una petición inaceptable, vienes a mi casa a pedirme que haga yo los sacrificios para que tu matrimonio funcione. Mi hijo levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Que me divorcie? ¿Que tire mi matrimonio por la borda? Quiero que seas un hombre, Julián. Quiero que le digas a tu esposa que puede odiarme todo lo que quiera, pero que no puede prohibirte tener relación conmigo. Quiero que le digas que una mujer que no respeta a la madre de su marido no es una mujer que merezca respeto. Mamá, no es tan fácil. ¿Por qué no? ¿Porque es más fácil sacrificar a una madre que poner límites a una esposa? Porque sabes que yo te voy a perdonar todo, pero no estás seguro de que ella lo haga. Julián se quedó callado durante un largo minuto. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué me dijo Leticia anoche? Seguramente algo horrible sobre mí. Últimamente es su tema favorito de conversación. Me dijo que si realmente te quería, debía ayudarte a superarte. Que mi amor había sido demasiado permisivo, demasiado blando, que necesitabas que alguien te pusiera límites firmes para que pudieras sanar. Sentí una rabia tan grande que tuve que agarrarme al respaldo de una silla para no caerme. ¿Límites firmes? ¿Como firmar un papel diciendo que estoy loca? ¿Como permitir que me humille públicamente? ¿Como desaparecer de mi vida durante días? Ella dice que es amor duro, que a veces hay que ser cruel para ser bondadoso. Julián, escúchate. Escucha las palabras que estás usando. Ella dice, ella dice, ella dice. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento propio sobre tu madre sin consultárselo antes a tu esposa? Mi hijo se giró hacia mí con una expresión que no había visto nunca. Una mezcla de rabia, confusión y algo que podría haber sido miedo. Porque ya no sé qué pensar de ti, mamá. Porque todo el mundo me dice que has cambiado, que te has vuelto difícil, que necesitas ayuda. ¿Todo el mundo? ¿O solo tu esposa y las personas a las que ella les ha contado su versión de la historia? Mi suegra también está preocupada. ¡Tu suegra! Me reí con amargura. Claro, la madre de Leticia está preocupada por mí. Qué casualidad, porque seguramente ella también cree que las madres que no se dejan pisar por sus nueras están locas. Julián se acercó a mí con una expresión desesperada. Mamá, por favor, dime qué tengo que hacer. Dime cómo arreglar esto. Era la misma pregunta que me había hecho miles de veces cuando era pequeño. Mamá, ¿cómo arreglo esto? Cuando se rompía un juguete, cuando suspendía un examen, cuando se peleaba con un amigo, siempre esperando que su madre tuviera la solución mágica. Pero esta vez, por primera vez en 30 años, no se la iba a dar. No puedo arreglarlo por ti, Julián. Esta vez tienes que elegir tú. Y tienes que vivir con las consecuencias de tu elección. ¿Y si elijo mal? Entonces aprenderás de tus errores, como hacen todos los adultos. Se fue sin despedirse, dejándome sola con el peso de mis propias palabras. Por primera vez en mi vida, había dejado que mi hijo enfrentara sus problemas sin rescatarlo. Y dolía más de lo que había imaginado, pero también se sentía liberador. Esa noche, antes de acostarme, escribí en mi libreta: 2. Dejar de ser la salvadora de todo el mundo. Era hora de empezar a salvarme a mí misma. Una semana después de esa conversación con Julián, mientras desayunaba tranquila en mi cocina leyendo el periódico, sonó mi móvil. Era un número que no conocía. ¿Carmen Herrera García? Sí, soy yo. ¿Quién es? Soy Elena Vázquez, abogada.
Llamo porque he recibido una denuncia contra usted por acoso y amenazas. ¿Podría venir a mi despacho esta tarde para hablar del tema? Se me heló la sangre. Leticia había dado un paso más en su campaña de destrucción. Señora, debe haber un error. Yo no he acosado ni amenazado a nadie en mi vida. Entiendo su sorpresa, señora Herrera, pero la denuncia está firmada por Leticia Ruiz Mendoza Herrera, quien alega que usted la ha estado persiguiendo, llamándola de forma obsesiva, y que le ha enviado mensajes amenazantes a través de terceras personas. Eso es completamente falso. Yo no tengo ni siquiera su número de teléfono, y no he hablado con esa mujer desde el día antes de su boda, cuando me insultó públicamente. Señora Herrera, le aconsejo que venga con un abogado. La denuncia incluye una solicitud de orden de alejamiento. Colgué el teléfono temblando de rabia y de miedo. Una orden de alejamiento significaría que no podría acercarme ni a Leticia ni a Julián. Significaría que mi propia nuera habría conseguido separarme legalmente de mi hijo. Esa tarde fui al despacho de la abogada. No tenía dinero para contratar a un abogado propio, así que fui sola, con mis mejores ropas y toda la dignidad que me quedaba. Elena Vázquez era una mujer de unos 40 años, profesional pero no hostil. Me enseñó la denuncia, y lo que leí me quitó las fuerzas. Leticia alegaba que yo la había llamado más de 50 veces en las últimas 2 semanas, siempre colgando cuando ella contestaba, que había estado siguiéndola por el barrio, apareciendo casualmente en los sitios donde ella hacía sus compras, que había enviado a vecinos y conocidos para que le hicieran llegar mensajes intimidatorios sobre lo que le pasaría si no devolvía a mi hijo. Todo era mentira, mentira pura y calculada. Y, señora Herrera, ¿tiene usted testigos que puedan confirmar su versión? ¿Alguien que pueda asegurar que no ha hecho estas llamadas o visitas? Señora Vázquez, yo trabajo en casa haciendo arreglos de costura. Mis clientes pueden confirmar que he estado en casa todas las tardes de las últimas 2 semanas. Y en cuanto a las llamadas, pueden revisar mi teléfono. No he llamado a esa mujer ni una sola vez. ¿Y qué hay de las amenazas a través de terceros? ¿Qué terceros? ¿Quién dice que ha hecho esas amenazas por mí? La abogada revisó los papeles. Un testigo llamado Rosa Herrera Gómez declara haber transmitido mensajes suyos a la denunciante. Rosa. Mi propia hermana. El mundo se me vino abajo otra vez. Rosa había declarado en mi contra. Rosa, a quien había cuidado durante su cáncer, a quien había prestado dinero cuando no podía pagar la hipoteca, a quien había consolado cuando su marido la dejó. Señora Herrera, ¿se encuentra bien? Rosa es mi hermana. Logré susurrar. Entiendo. ¿Quiere que suspendamos la reunión? No. Quiero saber exactamente qué dice que he hecho. Según la declaración de Rosa, yo le había pedido que fuera al trabajo de Leticia para decirle que se anduviera con cuidado, que las madres protegemos a nuestros hijos como lobas, y que algunas nueras desaparecen misteriosamente cuando causan demasiados problemas en las familias. Era tan absurdo que habría sido cómico si no hubiera sido tan devastador. Yo, que no había sido capaz de matar ni una cucaracha en mi vida, convertida en una especie de matriarca mafiosa amenazando a mi nuera. Señora Vázquez, esto es una farsa. Mi hermana ha mentido por dinero. No tengo pruebas, pero estoy segura de que Leticia la ha pagado para declarar en mi contra. ¿Por qué piensa eso? Le conté toda la historia desde el principio. La humillación en la cena de ensayo, mi decisión de no ir a la boda, la campaña de desprestigio de Leticia, la denuncia a servicios sociales, el alejamiento progresivo de mi hijo. Elena Vázquez me escuchó en silencio, tomando notas. Señora Herrera, entiendo su situación, pero necesito que comprenda la gravedad del asunto. Si se aprueba la orden de alejamiento, usted no podrá acercarse a menos de 200 metros de la denunciante. Y dado que vive con su hijo, eso significaría que tampoco podría ver a su hijo. ¿Y cómo puedo defenderme? Necesita pruebas, registros de llamadas, testimonios de vecinos, cualquier evidencia que demuestre que estas acusaciones son falsas. Salí del despacho con una determinación que no había sentido en años. Iba a luchar. Iba a desenmascarar a Leticia, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Empecé por mi hermana Rosa. Fui directamente a su casa, sin llamar. Cuando abrió la puerta, no pudo mirarme a los ojos. Rosa, tenemos que hablar. Carmen, ¿cuánto te pagó? ¿Qué? ¿Cuánto te pagó Leticia para que mintieras sobre mí? Porque sé que mentiste. Sé que nunca te pedí que fueras a amenazarla. Rosa se echó a llorar. Carmen, perdóname, pero necesitaba el dinero. Carlos lleva 6 meses sin trabajo y no podemos pagar la hipoteca. Ella me ofreció 2.000 euros por firmar esa declaración. ¿Y no se te ocurrió preguntarme a mí si necesitabas dinero? ¿No se te ocurrió que estabas destruyendo a tu hermana por 2.000 miserables euros? Ella me dijo que era mentira piadosa, que solo quería asustarte un poco para que dejaras en paz a Julián,
que no iba a pasar nada grave. Rosa, por tu culpa pueden prohibirme ver a mi hijo para siempre. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Mi hermana sollozaba como una niña pequeña. Carmen, por favor, perdóname. Dime qué tengo que hacer para arreglarlo. Tienes que ir mañana mismo al despacho de Elena Vázquez y retirar tu declaración. Tienes que contar la verdad. Que Leticia te pagó para mentir. Pero si hago eso, tendré que devolver el dinero. Rosa, soy tu hermana. Te he ayudado toda la vida. ¿Y antepones 2.000 euros a nuestra relación? No es solo el dinero, Carmen. Es que ella me enseñó cosas sobre ti. Mensajes que le habías mandado a Julián. Fotos tuyas siguiéndola por la calle. ¿Qué mensajes? ¿Qué fotos? Yo no he mandado ningún mensaje amenazante, ni he seguido a nadie. Me enseñó las fotos en su móvil. Estabas detrás de ella en el supermercado, en la farmacia. Entonces lo entendí. Leticia había estado documentando cada vez que coincidíamos por casualidad en el barrio, presentando como acoso lo que eran encuentros fortuitos en un barrio pequeño, donde era normal cruzarse con los vecinos. Rosa, ¿tú me conoces? Después de 50 años siendo hermanas, ¿realmente crees que yo soy capaz de acosar y amenazar a alguien? Mi hermana se quedó callada durante un largo minuto. No, susurró finalmente. No, Carmen, tú no eres capaz de hacer daño ni a una mosca. Pero ella sonaba tan convincente y yo necesitaba tanto el dinero. ¿Y dónde está ahora ese dinero que tanto necesitabas? Se lo di todo a Carlos para pagar deudas. Ya no me queda nada. Pues vas a tener que conseguir 2.000 euros de alguna parte porque mañana vas a retirar tu declaración y vas a devolver cada euro que te pagó esa mujer por arruinar a tu hermana. Rosa asintió entre lágrimas. Al día siguiente, Rosa fue al despacho de Elena Vázquez y retiró su declaración. Confesó que Leticia la había pagado para mentir y proporcionó detalles de cómo se había desarrollado toda la operación. Pero Leticia no se había quedado ahí. Cuando se enteró de que Rosa había confesado, jugó su última carta. Esa misma tarde recibí una llamada de Julián. Su voz sonaba extraña, mecánica. Mamá, Leticia está en el hospital. ¿Qué ha pasado? Ha tenido un ataque de ansiedad. Los médicos dicen que está muy grave, que podría tener secuelas neurológicas si no se calma. Todo por el estrés de tu persecución. Julián, yo no he perseguido a nadie. Ya basta, mamá. Basta de mentiras. Leticia está ingresada por tu culpa. Hijo, escúchame. Rosa ha confesado que... No quiero escuchar más excusas. Quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, entendiendo finalmente la genialidad maquiavélica de Leticia. Había convertido la confesión de Rosa en una nueva arma contra mí. Ahora yo no solo era una acosadora, sino que además había obligado a mi hermana a mentir para cubrirme. Era una estrategia perfecta. Sin importar lo que yo hiciera para demostrar mi inocencia, ella siempre encontraba la forma de darle la vuelta y presentarme como la culpable. Pero esta vez, algo había cambiado en mí. Esta vez, en lugar de hundirme en la desesperación, sentí una furia fría y calculada. Si Leticia quería guerra, la tendría. Pero iba a descubrir que había subestimado a Carmen Herrera. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi mesa de la cocina con una libreta nueva. Esta vez no para escribir sueños, sino para planificar mi defensa. Si Leticia creía que una costurera de 53 años iba a rendirse sin pelear, estaba muy equivocada. Empecé a anotar todo lo que recordaba. Fechas, conversaciones, testigos. Cada humillación, cada mentira, cada manipulación. Y poco a poco, empezó a emerger un patrón que no había visto antes. Leticia no había empezado su campaña contra mí después de la boda. Había empezado mucho antes, desde el primer día que conoció a Julián, y había sido tan sutil, tan gradual, que ni yo misma me había dado cuenta de lo que estaba pasando. A las 6 de la mañana llamé a Elena Vázquez y le pedí una cita urgente. Señora Herrera, sé que está preocupada, pero la retirada de la declaración de su hermana no es suficiente para... Señora Vázquez, creo que tengo algo más. Algo que va a cambiar completamente este caso. Nos vimos esa tarde. Le llevé mi libreta con todas las fechas y eventos que había reconstruido. Mire, señora Vázquez, Leticia me acusa de haberla acosado durante las últimas 2 semanas. Pero aquí tengo documentados todos sus ataques contra mí durante los últimos 2 años. ¿No le parece extraño que una víctima de acoso haya estado atacando sistemáticamente a su supuesta acosadora durante tanto tiempo? Elena revisó mis notas con atención. Esto es interesante, pero necesitamos pruebas concretas. ¿Tiene mensajes, grabaciones, testigos? Tengo algo mejor. Tengo el móvil de mi hijo. Le expliqué mi plan. Era arriesgado, pero era la única oportunidad que tenía. Esa noche llamé a Julián. Para mi sorpresa, contestó. ¿Qué quieres, mamá? Quiero despedirme de ti, hijo. Quiero pedirte perdón por todo el daño que te he hecho, aunque no fuera mi intención.
Hubo un silencio del otro lado de la línea. Julián, sé que Leticia está en el hospital por mi culpa. Sé que soy una madre terrible que no supo cuándo apartarse. Y sé que nunca me vas a perdonar. Mamá, no, déjame terminar. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Equivocado, obsesivo, enfermizo, como quieras llamarlo. Pero fue por amor. Mi hijo empezó a llorar. Mamá, yo no quería que llegáramos a esto. Lo sé, hijo. Pero llegamos. Y ahora tengo que aceptar las consecuencias. Solo te pido una cosa. ¿Puedo ir a verte una última vez? ¿Puedo despedirme de ti en persona? No sé si Leticia. Leticia está en el hospital. Solo seremos tú y yo. Como cuando eras pequeño. Julián aceptó. Quedamos para el día siguiente por la tarde en su casa. Cuando llegué, mi hijo estaba hecho un desastre. Llevaba la misma ropa de 3 días. No se había afeitado. Y tenía esa mirada perdida que yo conocía tan bien de cuando era niño y algo lo abrumaba. ¿Cómo está Leticia?, le pregunté. Mejor. Los médicos dicen que puede volver a casa en unos días. Pero está muy nerviosa. Tiene pesadillas contigo, mamá. Sueña que la persigues, que la amenazas. Julián, ¿puedo preguntarte algo? ¿Como madre que se despide de su hijo? ¿Qué? ¿Tú realmente crees que yo soy capaz de perseguir y amenazar a alguien? Olvídate de lo que dice Leticia. Olvídate de lo que dice todo el mundo. Tú, que me conoces desde hace 30 años, ¿crees que yo haría eso? Mi hijo me miró a los ojos por primera vez en semanas. No, susurró. No, mamá, tú no harías eso nunca. Entonces, ¿por qué lo has creído? Porque Leticia me mostró pruebas. Fotos, mensajes. ¿Qué mensajes, Julián? Enséñamelos. Mi hijo sacó su móvil con manos temblorosas. Abrió una conversación de WhatsApp que supuestamente era mía. Los mensajes eran efectivamente amenazantes y obsesivos. Tu mujer me va a pagar por lo que me ha hecho. No va a estar tranquila mientras yo viva. Las madres sabemos cómo proteger a nuestros hijos de las brujas que los envenenan. Pero había algo que no cuadraba. Julián, ¿este es mi número de teléfono? Mi hijo miró la pantalla. Sí, bueno, no, es muy parecido, pero... ¿Muy parecido? Julián, mi número termina en 47. Este termina en 74. ¿No te parece extraño? Vi cómo la confusión se extendía por su cara. Pero Leticia me dijo que habías cambiado de número para acosarla. ¿Y no se te ocurrió llamar a este número para verificar si era realmente yo? Mi hijo se quedó pálido. Llámalo ahora, le dije. Llama a ese número ahora mismo y verás quién contesta. Julián marcó el número con dedos temblorosos. Sonó varios tonos y luego una voz masculina contestó. Diga. Disculpe, ¿es usted Carmen Herrera? No, señor, soy Antonio Ruiz. Creo que se ha equivocado de número. Mi hijo colgó y me miró con una expresión de horror. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa ha creado un número falso para enviarse mensajes amenazantes a sí misma y hacerte creer que venían de mí. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O es exactamente el tipo de cosa que haría alguien dispuesto a pagar a tu tía para que mintiera sobre mí? Vi cómo todo empezaba a encajar en la mente de mi hijo, la confusión dando paso a la comprensión, y la comprensión dando paso a la rabia. Pero las fotos de ti siguiéndola... Julián, vivo a 6 calles de vosotros. Hago la compra en el mismo Mercadona, voy a la misma farmacia, paso por las mismas calles todos los días desde hace 25 años. Es normal que coincida con ella. Pero Leticia ha convertido esas coincidencias en pruebas de acoso. Mi hijo se levantó y empezó a caminar por el salón como un animal enjaulado. No puede ser que todo haya sido mentira. Julián, hay algo más que tienes que saber. Le conté lo de Rosa, el dinero, la declaración falsa. Le conté lo de la denuncia a servicios sociales. Le conté cada uno de los ataques sistemáticos que su esposa había dirigido contra mí. Cuando terminé, mi hijo estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, llorando como un niño pequeño. Mamá, ¿qué he hecho? ¿Cómo he podido ser tan ciego? Me acerqué a él y lo abracé. Por primera vez en meses, mi hijo no se apartó. Has sido manipulado, Julián, por una experta. Una persona que sabía exactamente qué botones tocar para convertirte contra mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque me veía como una amenaza. Porque sabía que mientras tuvieras una relación fuerte conmigo, ella no podría controlarte completamente. Estuvimos abrazados durante largo tiempo, en silencio, yo sintiendo que recuperaba a mi hijo, él procesando el alcance de la traición que había vivido. Mamá, ¿me perdonas? No hay nada que perdonar, mi amor. Has sido víctima tanto como yo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo enfrento esto? Por primera vez en 30 años no le di la respuesta. En lugar de eso le dije,
Eso tienes que decidirlo tú, Julián. Eres un hombre adulto. Y sea cual sea tu decisión, yo la voy a respetar. Al día siguiente, Leticia volvió del hospital. Julián la estaba esperando en casa con las pruebas de su engaño extendidas sobre la mesa del comedor. No fui testigo de esa conversación, pero por la noche mi hijo me llamó. Mamá, Leticia se ha ido. Ha recogido sus cosas y se ha ido a casa de sus padres. Dice que todo es culpa tuya, que tú me has manipulado para ponerme contra ella. ¿Y tú qué crees? Creo que tengo mucho que pensar y mucho que reparar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente la verdad había salido a la luz, y porque había aprendido algo fundamental. A veces, la única forma de salvar una relación es estar dispuesta a perderla. Mi hijo tendría que decidir qué hacer con su matrimonio. Yo tendría que reconstruir mi vida después de todo el daño sufrido. Y los dos tendríamos que aprender a relacionarnos de una forma nueva, más sana, más honesta. Pero por primera vez en 2 años, tenía esperanza de que fuera posible. Sin embargo, Leticia no había terminado conmigo. 3 días después de que se fuera de casa de Julián, recibí una llamada que me heló la sangre. Era Elena Vázquez, mi abogada. Carmen, tengo malas noticias. Leticia ha presentado una nueva denuncia, esta vez por manipulación psicológica y alienación parental. ¿Qué significa eso? Alega que usted ha utilizado técnicas de manipulación para volver a su hijo contra ella, que ha inventado las pruebas que le mostró a Julián y que ha orquestado una campaña para destruir su matrimonio. Me senté pesadamente en una silla. Leticia era más inteligente de lo que había pensado. Había convertido mi victoria en una nueva derrota. ¿Y qué pruebas presenta? Dice tener grabaciones de conversaciones telefónicas donde usted admite haber falsificado los mensajes de WhatsApp. También presenta testimonios de personas que supuestamente la han visto a usted espiando su casa desde diferentes puntos del barrio. Era brillante. Diabólico, pero brillante. Leticia había anticipado que yo descubriría sus mentiras y ya tenía preparada la siguiente fase de su ataque. Señora Vázquez, ¿cómo puede haber grabaciones de conversaciones que nunca existieron? Carmen, en la era digital es muy fácil falsificar audio. Un programa informático básico puede hacer que parezca que usted dijo cosas que nunca dijo. ¿Y los testigos? Tendríamos que investigarlos uno por uno. Pero si está pagando a la gente, como hizo con su hermana, el panorama era desalentador. Leticia tenía recursos económicos que yo no tenía. Podía pagar a testigos, falsificar pruebas, contratar abogados caros. Yo solo tenía la verdad, y parecía que la verdad no era suficiente. Esa tarde, Julián vino a mi casa. Estaba más delgado, ojeroso, como si no hubiera comido ni dormido en días. Mamá, Leticia me ha llamado. Dice que vas a ir a la cárcel por lo que me has hecho creer sobre ella. ¿Y tú qué le has dicho? Que está loca, que yo vi las pruebas con mis propios ojos, que sé que ella mintió. ¿Y cómo reaccionó? Se echó a reír. Me dijo que era muy ingenuo, que tú habías planificado todo desde el principio, que habías falsificado las pruebas para manipularme. Vi la duda en los ojos de mi hijo. La semilla del veneno que Leticia había plantado empezaba a crecer otra vez. Julián, mírame. ¿Realmente crees que yo tengo los conocimientos técnicos para falsificar mensajes de WhatsApp? ¿Cuándo me has visto usar algo más complicado que el microondas? Mi hijo sonrió débilmente. Es verdad, tú ni siquiera sabes usar Netflix sin ayuda. Entonces, usa la lógica. ¿Qué es más probable? ¿Que tu madre de 53 años se haya convertido de repente en una experta en falsificación digital? ¿O que una mujer que ya pagó a tu tía para mentir esté dispuesta a seguir mintiendo? Pero antes de que Julián pudiera responder, sonó su móvil. Era Leticia. No contestes, le dije. Tengo que hacerlo, mamá. Aún es mi esposa. La conversación duró apenas 2 minutos, pero cuando colgó, la cara de mi hijo había cambiado completamente. ¿Qué te ha dicho? Que tiene algo que enseñarme, algo que va a cambiar todo otra vez. Julián, mamá, tengo que ir. Tengo que ver qué es. ¿Y si es otra mentira? Entonces lo sabré. Pero tengo que estar seguro. Se fue, y yo me quedé con una sensación horrible en el estómago. Leticia había jugado sus cartas perfectamente otra vez. Había sembrado suficientes dudas para que mi hijo volviera corriendo hacia ella. 2 horas después, Julián volvió. Pero esta vez no venía confundido. Venía furioso. «Mamá, necesito que me digas la verdad sobre algo. Siempre te he dicho la verdad, Julián. Leticia me ha enseñado algo. Un vídeo que grabó en secreto el día de la cena de ensayo, antes de que empezara toda la discusión. Se me encogió el estómago. ¿Qué tipo de vídeo? Un vídeo donde se te ve hablando con la señora Amparo, tu vecina. Y en ese vídeo, mamá, se te oye decir algo que nunca me contaste». Julián sacó su móvil y puso el vídeo.
Efectivamente, ahí estaba yo, en el jardín de mi casa, hablando con la señora Amparo antes de que llegaran los invitados a la cena. Y se me oía decir claramente: Amparo, esa chica no me gusta nada. Algo me dice que va a traer problemas. Ojalá Julián abriera los ojos y se diera cuenta de que no es la mujer para él. Era mi voz, era mi imagen. Pero no recordaba haber tenido esa conversación. Mamá, ¿esto es verdad? ¿Realmente dijiste eso? Traté de recordar. La cena había sido muy estresante. Había pasado todo el día cocinando, estaba nerviosa. Y entonces lo recordé. Sí, había hablado con la señora Amparo, pero no había dicho exactamente eso. Julián, yo recuerdo esa conversación, pero no recuerdo haber dicho esas palabras exactas. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas, mamá? La duda en su voz me destrozó. Otra vez estaba empezando a creer en las mentiras de Leticia. Julián, escúchame bien. Es posible que yo dijera algo parecido a eso, porque efectivamente tenía reservas sobre Leticia. Pero eso no significa que haya planificado toda esta situación desde el principio. Una cosa es tener dudas sobre tu nuera, y otra muy diferente es lo que ella me ha hecho durante 2 años. Pero mamá, si ya tenías prejuicios contra ella desde el principio, por supuesto que los tenía. Era mi derecho como madre tener reservas sobre la mujer que iba a casarse con mi hijo. Pero eso no justifica que me haya mentido, manipulado y humillado sistemáticamente. Mi hijo se quedó callado, claramente luchando con sus pensamientos. Julián, déjame preguntarte algo. ¿El vídeo muestra toda la conversación que tuve con la señora Amparo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir si solo muestra la parte donde supuestamente habló mal de Leticia, o si muestra la conversación completa. Mi hijo revisó su móvil. Solo muestra esa parte. Unos 30 segundos. ¿No te parece sospechoso que Leticia tuviera la precaución de grabar exactamente esa conversación en ese momento preciso, justo cuando yo supuestamente decía algo comprometedor? Vi cómo la comprensión empezaba a amanecer en su cara. Es como si supiera exactamente cuándo grabar. O como si hubiera editado una conversación más larga para mostrar solo la parte que le convenía. O como si hubiera usado tecnología para hacer que parezca que dije cosas que no dije. Esa noche, Julián se quedó en mi casa. Cenamos juntos por primera vez en meses y hablamos hasta muy tarde. Le conté cosas que nunca le había contado. Mis miedos cuando él era pequeño, mis sacrificios, mis sueños abandonados, pero también mis errores, mis inseguridades, mi tendencia a sobreprotegerlo. Mamá, siento haber dudado de ti otra vez. No tienes que sentirlo, hijo. Leticia es muy hábil manipulando la información. Y yo no soy perfecta. Es posible que haya dicho cosas que no debería haber dicho, pero eso no justifica lo que ella te hizo. No, pero tampoco puedo usar eso como excusa para no examinar mis propios comportamientos. Durante años quizá fui demasiado protectora contigo. Quizá no te dejé crecer como debería haberlo hecho. Mi hijo me miró con sorpresa. ¿Estás admitiendo que Leticia tenía razón en algunas cosas? Estoy admitiendo que nadie es completamente inocente en una situación así. Yo pude haber hecho cosas mejor, pero eso no significa que mereciera ser tratada como me trató. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Por primera vez en años, mi hijo y yo hablamos como adultos, sin que yo tratara de protegerlo de las verdades incómodas y sin que él tratara de evitar herirme. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Qué hago con mi matrimonio? Eso tienes que decidirlo tú, Julián. Pero te voy a decir algo. Una relación construida sobre mentiras y manipulación no puede funcionar a largo plazo. Y una mujer que es capaz de destruir a la madre de su marido por celos, es capaz de destruir cualquier cosa que se interponga en su camino, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Al día siguiente, Julián tomó una decisión que me sorprendió y me aterrorizó a la vez. Decidió tender una trampa a Leticia. Le propuso una reconciliación, pero con una condición: que ella admitiera públicamente que había mentido sobre mí y retirara todas las denuncias. Si realmente me amas, le dijo, harás esto por mí. Si realmente quieres salvar nuestro matrimonio, limpiarás el nombre de mi madre. La respuesta de Leticia fue reveladora. Julián, tu madre te ha lavado el cerebro. Es obvio que está manipulándote otra vez. Si eliges entre ella y yo, vas a perder las dos cosas. Y ahí fue cuando cometió su error final. Además, añadió, aunque quisiera retirar las denuncias, ya es demasiado tarde. La maquinaria legal está en marcha y tu madre va a pagar por todo lo que me ha hecho. Y cuando esté en la cárcel, tú te vas a dar cuenta de quién te quería realmente. La amenaza fue tan explícita, tan cruel, que incluso mi hijo, con toda su confusión, pudo verla claramente. Esa había sido su última jugada, y había perdido. Porque al final, una madre que ama de verdad nunca amenaza con destruir a su hijo para conseguir lo que quiere.
Y una esposa que ama de verdad nunca chantajea a su marido con la cárcel de su madre.